Hola, buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo están? Son las 4 de la tarde. No es tan importante que quién soy yo, sino lo que Dios ha puesto en mi corazón para hablar en este día. Puedo decir que mi nombre, por el que me gusta que me llamen, es Marcelo. Y bueno, ayer había subido un título llamado Pensamientos. ¿Qué son pensamientos? Pensamientos. Los pensamientos son ideas o un conjunto de ideas que vienen a nuestra mente para formar un concepto de algo, y desde ese concepto de algo nosotros tomar una actitud y hacer cosas. Hace un tiempo yo hacía estos en vivos hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre no era tan importante la cantidad de gente que me viera, sino la palabra que Dios depositaba en mi corazón. O sea que para mí esto es como hacer un acto de catarsis, que es sacar pensamientos que hay dentro de mi mente y de mi corazón y sacarlo a través de mi boca al mundo material, expresando lo que hay en mi corazón, en mis sueños, en mis anhelos, en mis pensamientos. Y que Dios pueda tomar eso para trabajar y hacer conforme a su voluntad. En el último video que yo hice, lo hice desde una clínica. En esa clínica hablé sobre las guerras espirituales y dije que cuando una persona descubre algo de Dios y lo revela y los materializa como yo lo estoy haciendo en este momento, sucede que eso trae una consecuencia. Digámoslo así, usted descubre una verdad revelada de la palabra de Dios y usted la saca a luz en su vida, eso trae consecuencias. Por ejemplo, nosotros el día 2 de enero tuvimos la pérdida de una de nuestras hijas, Jessica, una chica de 28 años que falleció por una enfermedad. La enfermedad fue consecuencia de una neumonía. Entonces, cada vez que usted descubre una verdad y esa verdad es revelada a través del Espíritu de Dios y usted la suelta en el aire, no necesita siquiera tener público para hacerlo. Usted habla la palabra de Dios y la palabra de Dios hace lo que ella quiere hacer a través del Espíritu Santo. No es necesario tener alguien que lo esté escuchando o que lo esté... Usted tiene que impartir lo que hay en su corazón, lo que Dios puso. Entonces por eso yo le puse como título Pensamientos, porque lo que yo estoy haciendo son contar mis pensamientos, lo que pienso sobre la Escritura. Y ahora mis pensamientos me llevaron al libro de la vida, al Génesis, al árbol de la vida. Como yo le estaba diciendo, en el mes de diciembre pasaron muchas cosas. Desde un lugar específico de Corea me hackearon un Facebook que yo tenía, en donde tenía mi memoria, mis apuntes, mis videos como estos en vivo. Y en esos videos yo conté
y hablé de que cuando Dios revela una verdad, las tinieblas se encargan de golpearlos. Y a mí me golpeó muy duro, por eso desde el 2 de enero yo no hablé más, me callé la boca, entré en un duelo, entré en una vorágine de emociones. No fue fácil porque el 28 de junio parte mi nieta, el 2 de enero parte mi hija, y me llamé a silencio. Pero el mundo espiritual, Dios pone una demanda, y cuando Dios te pone una demanda en tu corazón, tenés la necesidad de expresar lo que Dios pone en tu corazón a través de pensamientos, canciones, alabanza, adoraciones. Si Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad en el corazón de los hombres. Entonces, Dios puso la necesidad de expresarme, de hablar, a más no sea que esté solos, sin nadie que me escuche, o con pocas personas. Eso no es lo interesante del tema. Lo interesante del tema es hablar lo que Dios puso en tu corazón, que lo que Dios puso en tu corazón sea verdad, y así expresarlo para que Dios tome la verdad que Él puso en tu corazón y Él haga con esa palabra lo que Él quiere. Por ejemplo, el árbol de la vida es representación de Cristo. Dice la palabra de Dios que dice, Génesis capítulo 2, una traducción llamada lenguaje actual, dice: luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles, eran hermosos y daban fruta muy sabrosas. En medio de ese jardín está el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Abreviando esto, Dios hizo un jardín que le puso como nombre Edén. Ese jardín no es un jardín físico, no está en Irak, no está en Palestina, sino que es un estado. Es un estado espiritual a donde el hombre tiene comunión con Dios y Dios tiene comunión con el hombre. Por eso Dios descendía a donde estaba Adán, en el huerto del Edén, y caminaba con él. ¿A través de qué? A través de su voz. Hoy en la actualidad Dios sigue haciendo lo mismo. Cuando usted recibe la promesa del Espíritu Santo, o usted recibe que el Espíritu Santo está en su corazón, en su vida, y usted empieza a ser guiado por el Espíritu Santo, es como fue primitivamente la vida de Adán. Dios hablaba con él en su conciencia, en su corazón. El hombre sabía discernir claramente cuál era la voz de Dios, y entonces el hombre caminaba con Dios, caminaba en obediencia a Dios. Y eso pasó hasta que, inducido por la serpiente, Eva induce a Adán, y Adán come del fruto. Yo creo que, pensando la naturaleza de las cosas, yo creo que el pecado que ellos cometieron fue el primero, porque Dios abomina la lujuria. O sea que yo creo sinceramente que el pecado que ellos cometieron no fue comer una manzana, comer una pera, no fue la desobediencia en sí, sino que fue un acto lujurioso. La serpiente le enseñó que ellos estaban desnudos, entonces tuvo la tupez de enseñar una manera retorcida de la sexualidad. Lo que hace eso fue que el hombre tuvo que hacerse unos vestidos para no estar tentado siempre por el deseo de la carne. Entonces se cocieron higos y una higuera, unas hojas de higo se cocieron
y se hicieron tipo una ropa, una cobertura, algo que los tapara de su desnudez. Entonces, el Edén no es no es un espacio físico, sino que es un estado espiritual. Es el hombre entre el cielo y la tierra y el infierno. O sea, es un estado en donde usted está encapsulado y Dios lo ministra y le enseña a ser obediente a su palabra, a lo que Él desea o ha preparado para usted en su vida. También el árbol de la vida representa a Cristo. Por ejemplo, Cristo dijo en un momento en Juan capítulo 15, dijo que Él era la vid verdadera y que nosotros éramos sus ramas. Y dice, yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre, el que la cuida, que es el que cuida. Si una de mis ramas no da uva, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan frutos, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que le he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Eso se trata de comunión. Dios hizo a Adán para tener comunión. Gracias, Karina, Dios te bendiga. Gracias, Karina. Dios me la bendiga mucho y espero que todas sus cosas estén prosperando. Entonces, como estaba diciendo, Dios hizo al hombre para tener comunión con el hombre. El pecado hizo que esa comunión o ese estado espiritual que el hombre primitivo, el hombre primero, Adán, tenía, se perdiera. Entonces, Dios hizo al segundo Adán, al postrer Adán, que es Jesús. Jesús vino a reemplazar al primer Adán que había caído por no haber cumplido con lo que Dios le había dado como propósito. El propósito del hombre fue fructificar, enseñorear, ministrar, y multiplicarse sobre la tierra. Sin embargo, el propósito del hombre en un estado espiritual llamado Adán se perdió. Se perdió a causa del pecado, desobediencia. Yo me fui por el lado del pecado original, como la lujuria, por el hecho del hecho que Adán conociera a Eva, nació Caín, y Caín mató a su hermano. Quiere decir que el espíritu que habitaba en Caín no era el mismo espíritu que Dios había puesto en Adán, era otro espíritu. Era del diablo, era un espíritu diabólico, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Y el primero que mató fue Abel, quien era pastor de ovejas. Entonces nos encontramos que la naturaleza de Adán siguió haciendo lo siguiente, siguió reproduciéndose, siguió multiplicándose sobre la faz de la tierra, pero no señoreó más. Hasta que viene Noé. Y Dios siempre buscó a alguien, algún descendiente de Adán, para volver a hacer una promesa. Vino Noé, Noé le dio una promesa. De esa promesa sale un linaje. Los primeros hermanos, los primeros eran
Cam, Sem y Jafet. Sem y Jafet fueron bendecidos por Noé. Cam, la descendencia de Cam fue maldecida por Noé. Pero empezó la multiplicación a través de Noé. Cuando Noé, primero fueron dos, Adán y Eva. Después fue Noé con sus 3 hijos y sus 3 mujeres, o sea, 8 personas. Después fue a Abraham cuando cae Noé de la gracia, porque dice que él fue en esa generación, fue un hombre justo para Dios, no en la siguiente generación, en esa generación. Entonces, después viene la promesa a Abraham. Abraham ya se había multiplicado. Las otras personas seguían siendo creación de Dios, pero Dios siempre buscó a alguien para darle una promesa. Hasta llegar a Cristo. En Cristo se consuman todas las promesas. Hoy es Viernes Santo y en la iglesia se predica según la gracia y lo que Dios pone en el corazón del predicador. Por ejemplo, yo he podido encontrar un hilo conductor entre el árbol de la vida del principio que me muestra una cosa muy diferente a lo que creen la mayoría de los ministros de Dios. Por eso puse pensamientos, porque esos son mis pensamientos. Y yo lo que hago es manifestar lo que pienso. Aunque sean muy pocas las personas que estén interesadas en mis pensamientos. Yo lo que hago es manifestar lo que Dios puso en mi corazón. Los frutos no serían para mí, sino que son para Él. Entonces yo me encontré que entre el primer árbol de la vida, que sería Cristo, y el libro de Apocalipsis del capítulo 22, la Biblia lo que hace es hablar de la multiplicación de las promesas de Dios a través de los hombres, de la multiplicación de sus hijos, de la multiplicación de sus raíces sobre la tierra. Empieza en el libro de Génesis a través de un árbol llamado de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Adán llega a tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal y no el árbol de la vida. Y cuando de eso sucede, Dios emite un juicio y en ese juicio sale una sentencia. Y en esa sentencia es que no extienda su mano hacia el árbol de la vida para que el mal no se haga para siempre. Está unos versículos más adelante del mismo capítulo 2. Está en el versículo 26, 27, hacia allá, 23, 24. La cuestión es que en todo momento Dios lleva un hilo conductor a través de diferentes libros de la vida, a través de la Biblia, a través de diferentes libros de la Biblia, lleva un conductor de la multiplicación de los hijos de Dios sobre la tierra. Y eso se hace manifiesto directamente en el ministerio de Jesús. Se hace manifiesto en el ministerio de Jesús porque primero fueron 12, después fueron 70 y pico, después fueron 5.000, después fueron 500, después fueron 120 y así
fueron multiplicados a través del Espíritu, porque cada uno de los discípulos de Jesús recibía el Espíritu Santo y tenía el mismo Espíritu que su maestro, que su discipulador. Entonces nos encontramos que Dios, y acá voy a ir en contra de la doctrina del arrebatamiento, Dios nunca, en los planes de Dios nunca estuvo todo lo que se ha enseñado desde tiempo de 1800. Dios ha tenido siempre en su corazón hacer lo que Jesús enseñó en sus oraciones a sus discípulos. Siempre ha estado en su corazón, en el corazón de Dios, cumplir con su propósito, con su creación. Los propósitos de Dios son eternos, los nuestros son efímeros, son circunstanciales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos constantes. Pero Dios es eterno, entonces Él empezó con un árbol de la vida y termina con cientos de ellos, con un río cristalino que es, y los árboles de la vida son para sanidad de las naciones. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios hable y diga una cosa y su iglesia diga otra? Por ejemplo, leí recién Juan capítulo 15 que dice: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Y el Salmo 128 habla de la iglesia y dice: cuando comas del trabajo de tus manos, verso 4, 2 al 4 dice: cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid, o sea que en un principio la vid fue Jesús y después en el segundo principio la vid es la iglesia. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí serás bendecido el hombre que teme al Señor. En otra versión dice que confía en el Señor. La realidad es que primeramente en Jesús se cumple de que Él es la vid verdadera y sus discípulos sus pámpanos. Y en el nacimiento de la iglesia se cumple el Salmo 128, verso 2 al 4, en donde dice que la mujer es la vid y sus hijos como olivos plantados alrededor de su mesa. Entonces nos encontramos con que desde tiempos inmemoriales los planes de Dios siempre fue la multiplicación de sus hijos sobre la tierra. En ningún momento Dios se le cruzó en su eternidad, en su omnisciencia, en su omnipresencia y demás. En ningún momento a Dios se le cruzó llevar al hombre a ningún lado, porque al hombre le dio una palabra que es eterna: multiplicaos y enseñoread la tierra, comed y sojuzgadla. Todo lo que está en la tierra podrás tocar, comer, beber y hacer, pero no toques tal árbol. Y él fue y lo tocó, y entonces la desobediencia cayó sobre él y cayó sobre todas nuestras generaciones. Por cuanto uno pecó, todos pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto uno obedeció, todos obedecieron y fueron restituidos en la gracia de Dios. Entonces, que por un pecado entró en Adán la maldición de los hombres, y por el otro, en Jesús entró la obediencia y entró la gracia para con todos los hombres. Y la gracia es un don inmerecido que tienen los hombres, o sea que juzgarlos
a los hombres, por más mal que se porten, todos tienen derecho a ir al trono de la gracia de Dios y pedir su redención y pedir su arrepentimiento. Obviamente que como fue con David, David se había arrepentido de lo que había hecho con Urías Geteo, Urías, al que le hace matar porque no se quería acostar con su mujer para tapar su pecado. No era su Urías Geteo. Bueno. Y Dios le perdonó. Él fue, se tiró a los pies del profeta de su momento y le rogó a Dios que no saque de su Santo Espíritu de sobre de él. Y Dios lo perdonó, pero el hijo que tenía con Abigail pereció por el pecado de su padre. No dio fruto, no dio descendencia. Esa criatura murió. Y así es con nosotros. Nosotros muchas veces perdemos sueños, anhelos, visiones por causa de nuestro pecado. O también por causa de lo que recibimos de parte de Dios. Yo en este momento, si usted me pregunta, no deseo andar hablando de esto, pero sin embargo en obediencia a Dios lo tengo que hacer. Y vuelvo a repetir, no por la cantidad de gente, en este momento hay 0 personas viendo este video. Y tal vez nos llegue a 3, 4, 5, 10 visitas este video. Y como dije en el principio, no es importante quién hable, sino lo que dice. Cuando Cristo dio su vida, no dio su vida para llevárselos al cielo. Él dio para que el reino de los cielos... hubieron varios puntos porque Jesús dio su vida. El primer punto era para cumplir la voluntad de su Padre, que Él era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que ya estaban los planes de Dios antes de la fundación del mundo, sacrificar a Jesús. Y eso le es revelado a Pedro en el pórtico de Salomón cuando él habla de la restauración de todas las cosas y dice que es necesario que el cielo lo retenga a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, así como fue anunciado por los antiguos profetas. Es decir, que Cristo fue entregado, Jesús fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y desde la fundación del mundo, Dios se encargó de anunciar en cada acto, en cada momento, a través de los diferentes profetas, que nosotros íbamos a ser redimidos a través de la sangre de Cristo. Jesús también vino a limpiar la sangre derramada por Caín, que era la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por la muerte de Abel. Y Jesús vino a derramar en esa misma tierra, vino a derramar su sangre por los pecados de los hombres. Por una sangre entró el clamor y entró la muerte a la tierra. Pero por otra sangre entra la vida eterna a la tierra. Pero me estoy yendo de la línea con la que empecé hablando, que es la del Génesis capítulo 2, verso 9. Y nos encontramos con que
En los planes de Dios siempre estuvo la restauración de todas las cosas. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel habla de las aguas salutíferas que eran para sanar. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo de su umbral fluía una corriente de agua en dirección hacia donde se orienta la fachada del templo. El agua bajaba por la parte derecha del templo al sur del altar. Me sacó después y me condujo hacia el pórtico septentrional, me hizo dar la vuelta hacia el pórtico exterior, hacia el oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia el oriente con un cordón en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua. Me llegaba a los tobillos. Me dio otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, me llegaba a las rodillas. De nuevo midió 500 metros y me hizo atravesar el agua, me llegaba a la cintura. Me dio otros 500 metros y era ya un torrente que no pude atravesar, pues el agua había crecido y solo a nado se podía atravesar. Era un torrente que no podía vadear. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar vi que a ambos lados del torrente había muchísimos árboles. Me dijo entonces, estas aguas que fluyen hacia la zona oriental irán bajando hasta el Arabá. Después desembocarán en el Mar Muerto, el de las aguas sin vida que quedarán saneadas. Todos los animales que se mueven por donde pasa la corriente vivirán, y además habrá numerosos peces. Cuando el agua llegue allí, el mar quedará saneado y habrá vida en los lugares por donde pasa el torrente, en sus orillas. Se apostarán los pescadores y desde allí, en Gazí hasta Eglaín, la gente tenderá redes, la pesca será como la del mar grande y además abundantísima, pero sus marismas y lagunas no quedarán saneadas, servirán de salina a ambas orillas del torrente. Crecerán todas clases de árboles frutales, de hoja perenne y cargados siempre de fruta. Todos los meses producirán nuevos frutos, pues el agua que los riega es la que sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicina. Entonces, en el libro del Génesis comienza con un árbol. A través de Cristo nos enteramos que ese árbol es una vid. Y que tiene pámpanos, y que esa vid se extiende hacia el norte y hacia el sur. A través del Salmo 128 caemos en cuenta de que de esa vid que era Cristo, nace una vid llamada Iglesia. Y la Iglesia se expandió por todo el mundo y nosotros somos la sal de la tierra. Y ahí entra la parábola de la harina y la mujer que amasó y había guardado harina, en 3 porciones de harina había guardado el leudante. Y el leudante leudó toda la masa que esta mujer había guardado, que había amasado. En 3 porciones de harina, o sea, en 3 tiempos, la mujer guardó un producto en harina. La harina se hace del trigo. El trigo viene de una semilla a la que Jesús la usó en una parábola
en la que Él les dijo, si esta semilla, o sea, por Él dijo que Él era como la semilla de trigo, que si Él no moría y era enterrado, su propósito no servía, pero sin embargo si Él moría y caía en tierra, iba a germinar, y iba a desarrollarse, iba a crecer, iba a ser más semilla, y que iba a dar fruto al 100 por 1. Es decir, es lo que sucedió. El árbol de la vida, Cristo, vino a la tierra y Él fue crucificado por nuestros pecados y nuestras rebeliones, y de ahí Él nace como vid. Y como vid Él empieza a derramar sus pámpanos, empieza a crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Y empezaron a crecer su discipulado y empezó a crecer su espíritu sobre lo que aquellos que la aceptaban, hasta el día de hoy. Y en un momento dado, ese árbol se transformó en muchos árboles alrededor de un torrente de río que sale del santuario, del templo. Y vosotros no os olvidéis que son ladrillos del templo del Espíritu Santo. Y después dice en el Ezequiel 47, en la profecía, que del templo, debajo de su umbral, fluía una corriente de agua en dirección este, hacia donde se orienta la fachada del templo. El agua bajaba por la parte derecha del templo. La parte derecha del templo, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. La parte derecha del templo representa el poder del cetro de Dios. Es decir, el árbol de la vida, 1, en Noé, 3 parejas, en Abraham, el pueblo de Israel, del pueblo de Israel Cristo, de Cristo derramamiento de su Espíritu Santo, el derramamiento de su Espíritu Santo al Apocalipsis, y toda una línea, un hilo conductor. Un árbol de la vida que se va multiplicando en las vidas de aquellos que la aceptan y creen. Y sin embargo la Iglesia nos habla de cualquier otra cosa menos de lo que es importante. El reino de los cielos no vino para llevarse a nadie, lo contrario, vino para establecerse. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese fue el mensaje con que arrancó Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el mensaje del reino. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois árbol plantío de Jehová, para bendición y honra de la tierra. Vosotros sois. Vamos a buscar Isaías. Vosotros sois plantío de Jehová. Vosotros son. Isaías 61.
dice: para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión celedad, diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, un árbol, roble de justicia, plantío del Señor, para que Él les sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaños y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. El tiempo de la restauración, de la que habló Pedro en el pórtico de Salomón, de todas las cosas. Sin embargo, la línea de los líderes, algunos son de la prosperidad, otros son de la sana doctrina, otros son de los cuadrangulares, otros son del arrebatamiento. Y la realidad es que la Biblia, si uno va del Génesis al Apocalipsis, lo que muestra es la multiplicación del Espíritu de Dios sobre sus hijos en la tierra, hasta que la tierra cumpla lo que Él le había mandado a Adán en su momento, que era sojuzgarla y administrarla y cuidar de las cosas que hay en ella. Porque el hombre de multiplicarse se multiplicó, pero Él no administra, Él no cuida. Hay 20 tipos que gobiernan el mundo y hacen lo que quieren. Hoy creen esos 20 tipos que hay que matar gente, entonces mandan virus, mandan guerra, mandan hambre, mandan peste. Porque ellos se creen que son los dueños del mundo. De hecho, ellos están en una realidad. ¿Por qué? Porque ellos son el dueño de este mundo. ¿Por qué? Porque son hijos de tinieblas, no son hijos de la luz. Entonces ahí se cumple la palabra que dijo Jesús, que el príncipe, o sea, los príncipes de este siglo, ya han sido juzgados y han sido condenados. ¿En dónde fue juzgado? En el mismo lugar a donde fue inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. O sea que antes que estos acontecimientos acontecieran, Jesús ya había sido inmolado y el diablo ya había sido juzgado. Y entonces ahí nos encontramos en el sentido de por qué la palabra dice y que sus sacerdotes perecieron por falta de conocimiento. La iglesia de Dios sigue perdiendo tiempo como Israel lo perdió en el desierto. Hay una línea conductora desde el Génesis hasta el Apocalipsis a donde Dios habla del árbol de la vida. Y el árbol de la vida dará su fruto para sanidad y medicina de las naciones. Si habla de sanidad y medicina, no habla de destrucción. A la tierra Dios le dio una palabra y le dice, para que seas habitada, la creé, te creé, para que sea habitada. ¿Y por quién? Por aquellos a lo que Él se la dio. Él dio a Adán, le dio, y a su descendencia le dio la tierra por heredad. Adán la perdió delante del diablo porque el diablo manipuló una verdad y lo hizo pecar. Pero Dios eso lo restauró a través de la cruz de Cristo. El diablo derramó la sangre de Abel a través de Caín. Y a través de la sangre de Cristo Dios vuelve a redimir la tierra. Yo la verdad no sé qué es lo que ven los líderes de la iglesia. Yo la verdad no los entiendo. El diablo sigue vendiendo mentiras y ellos siguen comprándola. Y yo no tengo 2 pesos partidos en el bolsillo, yo no tengo la casa que tiene Maldonado,
pero yo tengo la verdad y a mí la verdad me hizo libre y Dios me mostró la verdad y la verdad me hizo libre. Y la verdad es que la iglesia está más perdida que Adán en el día de su cumpleaños, está sola, no entienden nada. La iglesia tiene que ser reformateada, tiene que volver a sus orígenes. Y el origen de la iglesia es ser la vid que habla el Salmo 128. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. Los hijos de Dios tienen que volver a tomar la iniciativa de un montón de cosas, pero la primera iniciativa que tiene que tomar es restaurar la iglesia al conocimiento que Cristo trajo. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y nosotros no queremos ver el reino de los cielos, nosotros queremos, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y la realidad es que eso no es así. Dios dio palabras eternas y la palabra de Dios no va a ser doblada por el hombre. Si esta generación no lo entiende, vendrá otra generación que lo entienda. Para la tierra va a ser mucho más doloroso. Acá al lado lo tengo a Samuelito, un nene de 12 años. Si nuestra generación no entiende que la iglesia tiene que cambiar y ir hacia las raíces de lo que Dios dejó, y bueno, tal vez a Samuelito lo entienda. Dentro de 10 años más, cuando Samuelito tenga noción y yo le cuente lo que Dios me contó a mí, él tal vez pueda hacer algo mejor que yo. Pero la realidad es que a mí Dios me muestra que no hay peor ciego que aquel que no quiere oír, no hay peor ciego que aquel que no quiere oír, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Entonces yo entiendo de que los líderes de esta iglesia están tan encerrados en sus vanas doctrinas y sus gruesas billeteras y no quieren escuchar la verdad que los haga libres. No la quieren escuchar. Y porque es más fácil hablar de la pobreza de un Mercedes-Benz y decirle a su pueblo, den, y ellos siguen llevándose la plata a su bolsillo, y no bajar al llano, a donde está la pobreza, y hacer algo, y ser sal de la tierra y luz del mundo. Yo tengo un amigo, no voy a dar el nombre, pero somos amigos espirituales porque nunca cruzamos una palabra, pero tenemos casi el mismo pensamiento. Le dicen el flaco. Y él hace cosas como esa. Él junta capital y lo distribuye a donde hay necesidad. Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado muchísimo y que lo siga multiplicando, porque él encontró una gracia especial con Dios para que Dios le multiplique. Y él ha amueblado a través de los capitales y los recursos que Dios le da para ministrar, ha amueblado casas de gente que estaba desamparadas, ha ayudado a naciones en situaciones críticas, mandando alimentos, donaciones, ropa, abrigos, juguetes. Ahora acá en Argentina él tiene un lindo programa que dan los martes por la tele abierta. Y es una persona que me agrada escuchar, porque él muestra con sus hechos lo que predica con la palabra. Sin embargo, hay muchísimo
que no muestran con sus hechos lo que predican con la palabra. A Dios gracias que estas palabras yo las suelto, las manifiesto en estos videos y Él se va a encargar de hacérsela escuchar a quien la tenga que escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Es decir, que las ovejas conocen la voz de su pastor. Que sí, las ovejas espirituales que conocen la voz de Cristo, sin ninguna duda, porque ya me ha pasado. Lo que yo estoy hablando en este secreto y manifestando a través de este videíto, van a escuchar lo que estoy diciendo. Y voy a volver a repetir algo que dije recién. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. La iglesia tiene mucho ruido, pocas nueces en el liderazgo. En los líderes de la iglesia tiene mucho ruido y pocas nueces. He hablado del flaco, un ejemplo a seguir para los líderes. Él con los recursos que Dios le da, deben haber otros, no digo que no, no es el único el flaco. Hay otros pastores que hacen eso. Hay otros a los que Dios le da recursos que hacen cosas como el flaco. No digo que el único sea el flaco. Digo que hoy el flaco es una de las personas que lo que predica con la palabra uno puede ir y revisar en los hechos. Sin embargo, hay muchos que predican de la palabra, la unción les sigue, porque la unción es dada con un don y el don es Dios de Dios y los hombres no pueden quitárselo. Pero la unción se renueva y va a llegar un momento en el tiempo, va a llegar un momento en donde la unción que está derramada en cada uno de ellos se sujete a aquel que le sujetó a toda la unción, o sea, a Jesús. Va a llegar un momento que toda la unción que está a través del Espíritu Santo en diferentes predicadores de renombres y demás, va a volver a sus raíces. Y ahí se va a cumplir lo de la vid verdadera. A donde dice, y Dios cuida. Y las ramas que no dan frutos serán cortadas. Y las que dan frutos serán cuidadas para que den más frutos. Es decir que la savia que viene de la vid verdadera, en un momento dado, lo que se denomina unción, va a ser reclamada por quien la da. La unción va a ser reclamada por aquel que la da. Entonces vamos a empezar a ver cómo grandes monstruos ministeriales, gigantescos, llenos de plataforma, van a empezar a caer de esa unción que manejan y manipulan para sus beneficios personales. Vamos a ir viendo cómo ministerios gigantescos muestran la hilacha y las ovejas van a ser esparcidas y van a ir como ovejas sin pastor. Se van a ir cayendo, descascarando. ¿Por qué? Porque el que dio la gracia y la unción para que ellos crecieran tanto, va a reclamar lo que es suyo. Y si aquel que está haciendo las cosas como Dios manda y como Dios quiere, se lo va a cuidar y Dios lo va a limpiar.
para que dé más frutos. Pero aquellos que no estén dando frutos serán cortados, perderán esa gracia y volverán al llano. Y puede pasar lo que pasó con Lucifer. ¿Se acuerda que dice que hay un libro, creo que en Isaías, a donde dice: ¿a dónde has caído tú, lucero de la mañana? ¿A dónde has caído tú? Serás de burla y escarnio de las naciones. Tú que querías sentarte más alto que Dios. Caerás y tu ruina será grande y será vista y serás burla de las naciones. A muchos de esos que hoy son mega ministerios, un día Dios le va a demandar lo que Él le dio. Porque Dios dice: al que Dios le da más, más se le demanda. Y aún dice, había una parábola que dice la parábola de los talentos. A uno le dio, un rey se iba lejos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos y a uno le dio 1. Y entonces le dijo, viene el rey y empieza a pedir sobre los talentos que se le dio, empieza a pedir, ¿cómo se dice eso? Empieza a que le empiecen a rendir cuenta. Entonces al que le dio 5 talentos viene y le dijo: Señor, tú me has dejado 5 talentos y con estos 5 talentos, en el tiempo que tú te fuiste, yo he podido conseguir otros 5 talentos. Entonces el rey le dice: buen siervo y fiel has sido, por lo tanto te pondré al frente de 10 ciudades. Viene el otro y le dice: Señor, tú me has dado 3 talentos y con esos 3 talentos he ganado 3 talentos más. Y entonces el rey le dice: buen siervo, bueno y fiel, por cuanto fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, te daré 3 ciudades. Y después viene el otro y le dice: Señor, yo he tenido miedo porque sé que tú eres severo y cosechas en donde no sembraste, que sí tuve miedo y escondí el talento, ahora te lo entrego, el talento es tuyo, toma lo que es tuyo. Y entonces le dice al rey: siervo malo y negligente, por cuanto sabías que yo cosecho en donde no siembro, tú tendrías que haberle dado mi talento por siquiera a los banqueros para que cuando yo viniera me den lo que es mío. Pero sin embargo lo escondiste. Yo no estoy escondiendo lo que Dios me ha dado, la palabra que yo estoy hablando es la que Él me dio. Aunque haya 0 espectadores. ¿No? Aunque haya 0 espectadores, yo estoy hablando tal cual las cosas se me dijo. Entonces agarra y le dice: siervo fiel, siervo malo y negligente, por cuanto no le has dado esto a los banqueros, quítenselo y déselo al que le di 10, y a este sáquenlo de mi vista y tírenlo al fuego eterno. Y agarra y termina diciendo lo siguiente esta parábola: porque aquello que se le dio, se le dará más, y aquel que se le dio y no guardó y no cuidó, aún lo que piensa tener, se le quitará. Hay siervos, hay hombres de Dios, hay ministros que según los ojos de Dios son vasos de deshonra, porque le han dado cosas para hacer y no la hicieron. Hay hombres, ministros de Dios, grandes, dirigentes, carismáticos de la iglesia, que han hablado en el nombre de Dios, a través de la palabra de Dios, pero sin embargo con sus actos mostraron otra cosa.
que sí, el tema es el siguiente, la iglesia tiene que ser renovada, restaurada, como dijo el apóstol Pedro, que tendría que llegar el tiempo de la restauración de todas las cosas para que del reino de los cielos venga tiempo de refrigerios. Hoy la sociedad toda, del mundo todo, está gimiendo, esperando el advenimiento de los hijos de Dios, como dice en Romano. Está esperando que los árboles de vida, o los árboles de la vida que Dios puso en sus hijos, empiecen a dar frutos, empiecen a hacer lo que Dios le mandó a hacer conforme a lo que la palabra dice. Sin embargo, eso no sucede. Sin embargo, a lo que se ve, hoy la iglesia sigue estando tan lejos como cuando Israel era los hijos de la promesa. Israel eran los hijos de la promesa, hablando de Israel. Hoy Israel entró en una mezquita y maltrató a un montón de palestinos. Israel se olvida de que lo que se siembra se cosecha. Israel se olvida de cuando Roma le hacía eso a ellos. Israel se olvida cuando Dios los entregaba en manos de sus enemigos por la forma de actuar de los escribas y fariseos de aquel tiempo. Israel se olvida y dice, orad por la paz de Israel. Yo bendigo la tierra de Israel, pero que bendiga la tierra y al pueblo de Dios en Israel, a los hebreos de aquel lugar, no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con lo que hace el gobierno de Israel. Yo tengo que orar y bendecir a Israel como pueblo. No puedo estar de acuerdo con los gobernantes de aquel lugar. Porque Israel se olvida que Roma fue su opresor y la mano de Dios los guardó. Y ellos hoy son los opresores de Palestina y de los palestinos. Y Dios también se va a acordar de ellos. Porque Dios no es Dios de Israel solo. Dios es Dios del hombre y de la mujer. Dios es Dios del género humano, no de una nación. En aquel tiempo ellos fueron desechados porque desecharon a aquel que les fue enviado. Que sí, yo puedo orar y bendecir al pueblo de Israel, pero no puedo estar de acuerdo con lo que hace el gobierno de Israel. Bueno, conforme a lo que Dios puso en mi corazón he dicho y he hablado. Aleluya. Señor, suelto tu palabra en tu Santo Espíritu y así como dice, Señor, que tú haces el rocío que riega la tierra y hace germinar las hierbas, que así es tu palabra, Señor, que tú la envías a donde tú quieres que vaya y hace lo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me perdones si he omitido o he agregado algo. No fue esa mi intención, Señor, sino que mi intención fue hablar claramente lo que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Te doy gracias, Señor, porque tú te encargas de darnos el pan de cada día. Te doy gracias por los trabajos que tú nos has dado. Señor, suelto tu palabra en tu espíritu para que tú hagas lo que quieras con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga.